Bienvenidos al podcast de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en donde exploraremos juntos las verdades eternas de la Palabra de Dios. Acompáñanos a profundizar en la gracia gratuita de Dios y los fundamentos de nuestra fe. Actualmente hay dos visiones sobre la sexualidad humana: la versión del mundo y la revelación bíblica. La versión del mundo dice que la sexualidad es un conjunto de construcciones sociales y elecciones personales. Según esta versión, una cosa es el sexo, es decir, una etiqueta asignada al nacer según los órganos sexuales del bebé. Otra cosa es la orientación, esto es, la atracción que siente una persona hacia otra. Y una cosa más es la identidad sexual, que se supone se refiere a cómo se autopercibe una persona, ya sea que se autoperciba como hombre o como mujer o como algo más. La Biblia, en cambio, dice que la sexualidad humana es algo que Dios diseñó y que se compone de la creación de un hombre y una mujer. Las Escrituras declaran en Génesis 1, verso 27 lo siguiente: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Soy el pastor Juan Paulo Martínez de la Iglesia Gracia sobre Gracia. Dios bendiga a toda nuestra amable audiencia y gracias por conectarse de nuevo con nosotros. El varón y la mujer fueron hechos con una constitución física, con gónadas masculinas y femeninas respectivamente. Esta constitución, además de física, es biológica, distinguidos respectivamente con cromosomas XY y XX, y una constitución emocional. Por ejemplo, la Biblia define a la mujer como un vaso más frágil. La Sagrada Escritura nos indica en 1 de Pedro 3, verso 7 esto: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estas diferencias son muy claras entre el varón y la mujer. A diferencia de la visión del mundo, para las Escrituras la sexualidad humana no es una construcción social, ni tampoco un asunto de autopercepción, sino algo establecido por el orden de Dios. La Biblia dice que Dios creó la atracción entre hombres y mujeres con el objetivo de que se unieran y se reprodujeran en toda la tierra. La palabra de Dios dice en Génesis 2, versos 21 al 24 esto: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así, de esta forma se instituyó en el Edén el pacto matrimonial entre Adán y Eva. Las Sagradas Escrituras afirman en Génesis 2, verso 18: Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amigos, el matrimonio no es una ocurrencia humana, sino una institución divina. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que debe de ser honrado. La Biblia enseña en Hebreos 13, verso 4: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Y también en Mateo 19, versos 5 al 6, dice: Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El matrimonio constituye un espacio para el amor y respeto mutuos. Las Escrituras nos dicen en Efesios 5, versos 22 al 33 lo siguiente: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Por otro lado, el matrimonio también es un espacio para la procreación y crianza piadosa de los hijos. Dice Efesios 6, verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. También el verso 24 del capítulo 13 de Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y Proverbios 3 versos 11 al 12 dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El matrimonio es un centro de bendición y protección divinas. Por eso el Salmo 128 versos 1 al 4 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Y escucha esto, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será así bendecido el hombre que teme a Jehová. Pero todo esto es lo que la Biblia nos dice. El mundo, en cambio, ha diseñado otros modelos de relaciones que ha colocado en lugar del matrimonio creado por Dios. Es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo o de las uniones llamadas recreativas que no honran el pacto matrimonial. La Biblia enseña que el pueblo de Dios debe alejarse del pecado sexual. Las Escrituras exhortan en 1 Corintios 6, verso 18, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y en 1 Corintios 7, verso 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. También en Romanos 1, versos 26 al 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estos pecados son calificados por las Escrituras como obras de la carne. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La misión de la iglesia al respecto es honrar y promover el diseño de Dios para la sexualidad humana y la familia. Al mismo tiempo, es deber de la iglesia anunciar que Cristo puede sanar y restaurar las relaciones rotas, las familias heridas, y también ayudar a las parejas a comprender el plan de Dios para sus vidas y consolidarlos paulatinamente en matrimonios fuertes que reflejen la bondad, provisión y poder de Cristo en una turbulenta sociedad como en la que vivimos.